Buenas tardes, soy la licenciada Abarza Delia Graciela. En primer término, quiero agradecer a la Fundación Ruemer por habernos invitado a disertar sobre estos temas. El tema que yo voy a abordar es quemaduras. En un primer tópico hablaremos sobre la clasificación de quemaduras y en el segundo tópico sobre los cuidados de enfermería. Para comenzar a hablar sobre quemaduras tenemos que hablar sobre la definición. ¿Qué es una quemadura? La quemadura es una lesión de la piel que está producida por diferentes agentes. ¿Cómo clasificamos a esos agentes? En agentes físicos, que van a ser el calor, el frío y la electricidad, y en agentes químicos, que van a ser los ácidos y los álcalis. Para realizar una buena evaluación, lo que tenemos que tener en cuenta es la profundidad de la quemadura, la extensión de la quemadura. ¿Por qué? Porque la quemadura que ocupe más extensión del cuerpo, por ejemplo, todo un tórax, es más complicada que una que ocupe únicamente la palma de la mano. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, porque el paciente añoso se complica mucho más, la etiología de la quemadura, la localización. Si el paciente presenta quemadura de las vías aéreas, es mucho más complicado y mucho más tardía la recuperación que si presenta una quemadura en miembros inferiores o en miembros superiores, por ejemplo. Enfermedades persistentes también se complica mucho si un paciente, por ejemplo, es diabético, tarda en curar, en rehabilitar ese paciente. Las lesiones concomitantes, si presenta úlceras varicosas, si presenta algún traumatismo y se quema, va a ser complejizada el tratamiento de esa quemadura. La situación social también es importante porque no es lo mismo un paciente que tenga comodidades en su casa si no tiene una quemadura de gravedad y puede ser tratada en su casa y que pueda comprender también cómo se tiene que realizar las curaciones. A aquel que no tiene, por ejemplo, agua. Si no tiene agua no se puede realizar las curaciones, ¿no? Todo eso tiene en cuenta el médico cuando lo atiende en la guardia a este paciente. Una de las clasificaciones que vamos a ver es la clasificación de Benaim. Benaim es un cirujano que es el fundador del Hospital de Quemados de Capital y él realizó una clasificación. La clasificó en A, B y en B. Dentro de estas clasificaciones también hay subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, la A tenemos la eritematosa, que es una quemadura que presenta la piel enrojecida, la superficie enrojecida, no es profunda y cura a los 7 días solamente con tópicos, curaciones, lavados y tópicos. Después la A también puede presentar una flictena, esa flictena se puede tratar, pero va a tardar un poquito más de tiempo, ¿no? Tardará 12 días en curarse y también se cura con lavados y con tópicos. Después ya se nos complejiza un poquito más según la profundidad. La AB. La AB a la B se clasifica en ABA, que va a curar a los 21 días, también con lavados y tópicos, y la ABB, que esta ya es más profunda y necesita de cirugías. Va a ir a un injerto. Y por último, la quemadura de tipo B, que siempre son quemaduras que van a cirugía en donde se realizan injertos. Son quemaduras muy graves. Según la profundidad, la A va a ser de primer grado, que es epidérmica. Los signos clínicos que va a presentar va a ser dolor y un eritema en la piel. La histología va a tener una epidermis destruida, una membrana basal intacta y va a curar, como ya dijimos, de 5 a 7 días. La de segundo grado, que ya es una dérmica superficial, a donde presenta la flictena y por supuesto dolor, la membrana basal va a estar destruida y va a tardar en curar de 10 a 15 días. Ese es más o menos el pronóstico de los días de curación. La profundidad AB, ¿sí?, va a ser una quemadura de segundo grado, profunda, ¿sí? La dérmica va a ser profunda,
Los signos clínicos va a ser hipoestesia de color blanquecino. La histología va a presentar una dermis superficial destruida con restos epidérmicos en anexos. La curación va a ser con una cicatriz hipertrófica, más o menos de 3, o a veces no cura, necesita ir a una cirugía con injertos. Continuamos con las quemaduras de profundidad B, que son las quemaduras de tercer grado, a donde los signos que presenta este paciente es anestesia sin flictema y el color de la quemadura va a ser marrón tirando a negra. La epidermis y la dermis van a estar totalmente destruidos y la curación va a ser solamente en los bordes. ¿Por qué? Porque va a necesitar de cirugías con injertos. Se van a realizar diferentes tipos de injertos, ¿no? Injerto de piel e injerto de piel de cerdo también. Así que eso tienen que ir evaluando los cirujanos a medida que se van realizando las cirugías y las curaciones. Una imagen importante de una quemadura A, flictenular, a donde hay un gran flictena. También podemos ver un paciente a donde encontramos dos tipos de quemadura, el tipo A y el tipo B. AB se diferencian claramente en esta imagen. ¿Por qué? Porque el tipo A es la quemadura de color rosada y el tipo AB la quemadura de color blanca. También pueden presentar quemaduras mixtas, un solo paciente en una sola zona, por ejemplo en el torso, en el tórax, podemos tener quemaduras de tipo A, quemaduras de tipo AB y quemaduras de tipo B. Va a ser según la extensión y la profundidad de la quemadura, como vemos en esta imagen. El cálculo de la extensión la realizamos por la regla de la palma de la mano, que la palma de la mano significa un 1% de la extensión del cuerpo. Entonces vamos a ir midiendo para ver cuál es la extensión de la quemadura. También podemos ver la regla del 9, que por ejemplo los miembros inferiores van a ocupar un 9% cada miembro inferior, los miembros superiores 4,5%, el torso se va a llevar un porcentaje del 18% y la cabeza, el cráneo, de 4,5%. Sí, ese es el porcentaje que se van según la regla del 9. Los grupos de gravedad, según Benaim, el grupo 1 la considera leve, el grupo 2 una quemadura moderada, grupo 3 grave y el grupo 4 una quemadura de un paciente crítico. El pronóstico vital, si la quemadura es de tipo A, el porcentaje para que sea leve tiene que ser menos del 10%. Para que sea moderado va del 11 al 30%. Para que sea grave del 31 al 60% y para que sea crítico más del 60%. El porcentaje de tipo AB, menos del 5%, ya lo consideramos leve. De 6 al 15% moderado, grave del 16 al 40% y mayor del 40% ya es un paciente crítico. En el paciente con quemaduras de tipo B, el porcentaje es mucho menor. Menos del 1% ya se lo considera leve. Moderado de 2 al 5%. Grave del 6 al 20% y más del 20% ya es un paciente crítico, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con quemaduras de tipo B. La escarotomía se realiza cuando el paciente presenta edema circular, que generalmente presentan todos los pacientes quemados que se edematizan. Entonces, ¿qué pasa? Hay que realizar una escarotomía para evitar el síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque si se produce el síndrome compartimental, comprime todos los vasos y los paquetes nerviosos. Entonces vamos a tener una necrosis en tanto que sean los miembros inferiores o en los miembros superiores. Si es en el tórax, lo que va a producir ese edema circular
es que el paciente no pueda expandir el tórax, ¿sí? Entonces sí o sí hay que realizar las escarotomías, que las escarotomías van evolucionando favorablemente a medida que va curándose la quemadura. Así que no se corre ningún riesgo, al contrario, las escarotomías se realizan para evitar complicaciones mayores. Bueno, acá vimos toda la clasificación de quemaduras y cómo podemos medir su extensión. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta como enfermeros, porque cuando el paciente quemado llega a la guardia, ya podemos ver, según el color de la quemadura y según la expansión, el tipo de quemaduras que presenta el paciente y la gravedad que lleva esa quemadura. Entonces ya uno puede preparar todos los materiales, el equipamiento e inclusive el quirófano, como para que el paciente pase al quirófano para poder realizar el primer tratamiento para esa quemadura, que sacan toda la ropa, despegan todos los elementos que están adosados a la piel y se puede realizar el primer baño y la curación bajo anestesia, por supuesto, porque si el paciente está tiene una quemadura, es un paciente gran quemado, toda la curación se realiza bajo anestesia. Bueno, muchísimas gracias.